Hace 43 años, comenzaba la etapa más violenta de nuestra historia. Durante la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder por la fuerza, destituyendo a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón. Horas más tarde, se escuchó el primer comunicado de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. La Junta Militar, conformada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, autodenominó a su gobierno Proceso de Reorganización Nacional. Su objetivo era instalar, a través de la fuerza y el terror, un nuevo orden económico y social de base neoliberal, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas. La última dictadura argentina tiene que ser pensada dentro de un ciclo histórico que se caracterizó por la instauración de regímenes dictatoriales en la región del Cono Sur, conformada por Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Estas dictaduras conosureñas se desarrollaron entre las décadas de 1960 y 1980. Pero lo que ocurrió después de la llegada del golpe militar en el 24 de marzo del 76 es que los mecanismos de terror se multiplicaron. Ya no se pudo, ni siquiera se podían reunir 3 personas en el mismo lugar. La policía armada con los Ford Falcons por la calle parando gente, el ejército en la calle con los tanques, todos los días. Se convirtió en una rutina de imposición de terror en todos los niveles. Y yo pienso que hubo un cambio en la vida cotidiana de todo aquel que conocía o le tocaba de cerca esta situación. Hubo gente que ni siquiera sabía lo que pasaba. Y bueno, a través del ejercicio del terror se intentó silenciar todo lo que no respondía básicamente a los principios del régimen militar. El imaginario militar había ido construyendo a lo largo de 1960 y 1970 una nueva hipótesis de guerra que sostenía que el enemigo era interno. La subversión fue entendida como un enemigo que estaba oculto entre la población y que ponía en peligro a la seguridad interna del país. Fueron considerados subversivos todos aquellos que participaban de organizaciones político-militares y quienes eran sospechados también de algún tipo de colaboración o simpatía con ellas. También fueron considerados como enemigos internos aquellos militantes de organizaciones políticas no armadas, los delegados sindicales. En esta época, comisiones internas fueron completamente desarticuladas, miembros del movimiento estudiantil, así como también la intelectualidad crítica al régimen y los artistas que también criticaban a la dictadura. Se llamaba Eduardo Héctor Acosta, le decían Pata, y tenía 20 años y había terminado el secundario. Era una persona, claro, con muchos ideales y sin temor. Ese fue el mayor problema. Elaboró, digamos, el reglamento todo del primer centro estudiantil, de una zona donde estaba muy controlada por los militares. Movilizaba a los jóvenes. Él unificó, hizo un centro, después buscó también la unión, buscaron la comisión de unirse con otras ciudades, incluso con Brasil y Uruguayana. Ya nosotros sabíamos que estábamos en situación de mucho riesgo. Nosotros pertenecíamos a la Juventud Peronista, la política de la organización Montoneros, y sabíamos que nuestra vida corría peligro ya desde el periodo anterior. Era un momento muy politizado. Ustedes saben que era el de la apertura en Latinoamérica, los movimientos de Cuba, Chile, Argentina. Entonces todos los estudiantes estábamos
movilizados y hacíamos asambleas y nos juntábamos. Nosotros con Bachi militamos en el peronismo de base. Los grupos de tareas eran los que gran parte de las veces hacían los operativos y secuestros y accionaban como patotas, y todo ese despliegue represivo se hacía en la vía pública, en los lugares de trabajo y a la vista de la gente. Más allá del accionar de los grupos de tareas, en los cuales también participaron civiles, no tenemos que olvidar la articulación que hubo entre fuerzas militares y fuerzas policiales. Todas las fuerzas policiales y de seguridad habían quedado bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Yo no me enteré enseguida que mi hermano había desaparecido. Fue el 22 de marzo de 1976, en la madrugada. Alguien de casualidad se enteró que nosotros estábamos viviendo en ese lugar y cayó la policía provincial con Feset, que era el comandante de gendarmería a cargo de la jefatura. Él mismo fue el primero en interrogarnos. Lo que yo pude saber fue por los chicos que vivían en la casa con él, que me contaban que esa noche sintieron que venían corriendo por los techos, bajan, y ellos abren, irrumpen en la habitación y dicen: a vos te buscamos. Y lo llevan. Escuchó que alguien lo llamaba, Pata, bueno, que eso es lo que recuerda mi hermana. Bueno, él dijo voy, salió, y después lo que escuchó es que dijo no, no, y un auto que arrancaba. Y nos sacaron de los pelos, mi marido en calzoncillo, yo alcancé a ponerme una bata, así nos llevaron de los pelos, nos tiraron en el piso de un camión, y bueno, y a poco de llegar comenzaron las torturas. Bachi no podía hablar. Nunca nos contó bien ni a sus hijos. Se ve que fue muy traumático. Lo que sucedió durante la última dictadura fue que frente a los secuestros y a las detenciones ilegales, las familias de las personas represaliadas por la dictadura interponían recursos de habeas corpus para proteger la vida y la libertad física de sus seres queridos. Lo más que se podía hacer era presentar un habeas corpus, pero los habeas corpus no funcionaron jamás. Los miles de desaparecidos, ¿cuántos habeas corpus presentó la familia? Cualquier persona que, digamos, que lo detienen, entonces tiene derecho a ser identificado, notificada a la familia dónde está y en qué condición. ¿Me permite? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Cuando el Estado se militariza, es que se pone en marcha un complejo circuito represivo que va a incluir dependencias militares, como también dependencias policiales e incluso escuelas, como fue el caso de la Escuela Mañasco en Rosario, y un conjunto de casas y de fincas en las afueras de la ciudad que fueron alquiladas y usadas como centros clandestinos de detención. Obviamente lo vendaron, lo pasearon, lo llevaron a un lugar que era un centro clandestino, pero era un chalet, una casa en las afueras de un lugar cerca de Oliveros. La hermana que se había acostado muy tarde ese día, esa noche, vio un falcón blanco que estaba en la esquina. Enseguida mi hermana, bueno, llamó a mi mamá, a mis padres, fueron a ver y lo único que había dos huellas, como que alguien lo arrastraba. Pero después trascendió que lo llevaron al destacamento de gendarmería, un destacamento que tenía, y lo torturaron. Algunos dicen hasta matarlo. Nos llevan directamente a la jefatura, que estaba en pleno centro de Rosario. Y el servicio de informaciones ocupaba la esquina de Dorrego y San Lorenzo. Y se estima
que entre los años 1976 y 1978 funcionó como centro de detenciones clandestinas y que pasaron por allí entre 1.800 y 2.000 detenidos desaparecidos. Yo al principio estuve tirada cerca de donde se torturaba y después me metieron adentro de una pieza donde había otra gente ya que había pasado por ahí. La tortura no era una novedad, las policías la habían utilizado desde el principio del siglo XX, pero efectivamente durante la última dictadura militar se hizo un uso sistemático de la tortura para la obtención de información. Él trataba cuando venían a espiar a ver cómo estaba él, siempre se hacía el dormido por temor, porque por ahí se escuchaba algo, tomaban represalias, lo trataban muy mal, siempre amedrantándolos, porque para provocarles justamente el miedo, el temor. Fue muy duro, pero permanecimos más o menos 3 semanas secuestrados y desaparecidos. Esas semanas fueron semanas permanentes de hostigamiento físico, y la tortura psicológica es permanente porque uno no sabe lo que va a pasar. De al lado mío mataron y desaparecieron a 11 en 3 semanas. Y no sé quién más, quizá más, pero los que estaban cerca mío. Las tareas de tortura las realizaban los policías. A mí me torturó el ciego, que es lo fiego. Él era digamos, el torturador por excelencia de la picana. Y me interrogaba mientras tanto el jefe de policía. Cuando estás secuestrada, tu vida no cuenta. No tenés ninguna posibilidad de nada. O sea, sos un objeto. Si bien la represión tuvo una dirección centralizada que provino de las altas esferas del poder militar, en el plano de la ejecución concreta, los militares dieron amplios niveles de autonomía. Uno pierde la noción del tiempo. Yo estuve vendada y tirada en el piso. El estar vendado limita, ¿no es cierto? El no poder contactarse con el exterior limita. Entonces, uno pierde la noción real del lugar. Entonces, el día a día era despertarte medio de gritos, ruidos, cosas, y traían gente. La noche era la tortura, la radio prendida fuerte, teóricamente para que no escuchemos. Aquí está la elegancia, que pinta, que silueta, que porte, que y paternal. Y esto hizo que el despliegue represivo adquiera modalidades particulares, y en el caso de Rosario, por ejemplo, no hay registros de muchos casos de apropiación de menores. Acá en Rosario lo que sucedía muchas veces eran que las madres eran llevadas a salas de maternidad u hospitales públicos, tenían a sus hijos y después esos niños o niñas eran entregadas a sus familiares o también eran llevados a casas cunas. Mi hermana estaba embarazada, sufre la tortura como cualquier otro. Cuando ella tiene a su bebé todavía tenía las marcas en los tobillos y en las muñecas de estar atada a la parrilla, que le llamaban ellos, que era un colchón elástico, y los ataban ahí para picanearlos. Yo viví con mucha ansiedad mi embarazo porque, bueno, yo no sabía la electricidad cuánto podía haber afectado el embarazo. Nos avisan que mi hermana había empezado con trabajo de parto. Y bueno, nos fuimos volando a la maternidad Martín. Rodearon todo de policía de la asistencia pública. Me escoltaron 2 policías con los fusiles. Entraron a la sala de parto 2 celadoras. Entonces me llevaron de vuelta a la habitación y me esposaron a la cama. Y nosotros podíamos entrar, estar con ella. Estuve 24 horas ahí en la asistencia pública, después me llevaron de nuevo a la alcaldía. Estuve 2 meses en la alcaldía con mi hijo y después nos trasladaron a Villa Devoto. Y vienen esos 3 años largos donde a los 6 meses entrega a Gabriel. Cuando tuve que entregar a mi hijo y pasé a los pabellones y de ahí a las celdas, bueno, el lema de la cárcel era para todos iguales, van a salir muertos o locos. Cuando salí en libertad,
Digamos, el sentimiento que tuve por bastante tiempo fue, como llamo yo, agridulce, porque fue tan grande la alegría de volver a encontrar, volver a tener a mi hijo fundamentalmente, ¿no? Pero también volver a poder abrazar a mi madre, mis hermanas. Pero estaba siempre el lado triste porque mi compañero seguía preso. Había dejado muchas compañeras tras las rejas porque uno hace grandes relaciones en la cárcel. Por miedo se alejaban amigos, se alejaban vecinos. Fue una época muy conflictiva, en la que muchas familias de pronto quedamos solos. Esas familias sufrieron un gran estigma social y fueron vistos negativamente. Bueno, la sociedad se ve que no tuvo dudas en creer, bueno, lo llevaron, por algo será. Muy poca gente se acercó a ellos para ver si necesitaban ayuda, para darles, aunque sea apoyo afectivo, en un momento tan terrible. Bachi era hijo único y mis suegros estaban desesperados. Era muy difícil conseguir trabajo. Nosotros estábamos marcados, habíamos sido presos políticos. Nace mi segundo hijo en junio del 82 y cuando vuelvo al lugar donde estábamos viviendo tengo una carta de la embajada que dice tienen 6 meses para venir a Canadá. Bueno, yo no quería realmente dejar a mi familia, volver a irme lejos, pero la verdad verdadera es que en diciembre habían venido unos miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército a interesarse por nuestra salud física y mental. Y cuando se iban, uno de ellos se dio vuelta y nos miró a los ojos y nos dijo, zafaron la primera vez, la segunda no. Una demostración, pero muy fiel, es el derecho que tuvieron los represores de ser juzgados. Y ellos no respetaron, no le dieron el derecho, porque de haber tenido derecho mi hermano de ser juzgado, ¿no es cierto? Pero no tuvo derecho a nada. Y el cuerpo, no saber, no. Es increíble, y el pacto de silencio. 30 años después, los organismos obtuvieron el reconocimiento de las demandas de memoria, verdad y justicia. Se reabrieron las causas a los militares implicados en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura y comenzaron a concretarse los pedidos de justicia. Díaz Besone era el teniente general de la zona, pero él no fue personalmente, pero después lo juzgaron a Díaz Besone porque estaba a cargo. Y el de más alto rango era Ángel Raúl Portillo, del Ejército. Fui testigo en las dos causas que se llevaron adelante. La primera estaba involucrado general Díaz Besone, se llamaban FESET. El general Ramón Genaro Díaz Besone, que fue titular del segundo cuerpo de ejército entre 1975 y 1976, fue juzgado y finalmente sentenciado en el año 2012 a prisión perpetua y cumplió prisión domiciliaria hasta el año 2017, que murió en su casa de zona norte en Capital Federal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Es inevitable, uno no vuelve a ser la misma persona, nunca más. O sea, es una experiencia que es el antes y el después. Enriquecedora en muchos sentidos, una mirada más profunda a la vida, un saber que uno ha sobrevivido y que tiene la obligación de vivir intensamente cada minuto de la vida, por uno mismo y por los que no sobrevivieron. A la democracia hay que defenderla con sus errores, pero la democracia es lo que nos permite seguir avanzando como personas libres
libres de pensamiento, libres de palabra. Por eso hay que defenderla. Lo que llena el corazón es ver la gente que se une cada año a decir que no vuelva a pasar. Es importante, los jóvenes, que revisen el pasado. O sea, la única forma de conocer el presente es revisando el pasado, enterándose, por ejemplo, qué movió a tantos jóvenes a una lucha, por qué estuvieron dispuestos a dar su vida por una lucha, por un ideal. Que sepan, que conozcan de fondo las razones de la lucha de los jóvenes, como que también conozcan la forma cruenta que fueron ahogadas todas esas utopías. Hay que recordarlo porque no fue un golpe militar que uno puede olvidar. Fue un golpe militar terrible, un golpe militar criminal, asesino. Por lo tanto, es imposible olvidarlo. O sea que el 24 de marzo hay que tener presente para que realmente, como todos dicen, nunca más. Hacer memoria implica pedir justicia y saber la verdad. Es la lucha contra el olvido y la impunidad. El mantener la memoria viva no solo implica el recuerdo de aquello que sucedió en un pasado cercano, sino que también nos invita a resignificar nuestro presente y proyectar un futuro más igualitario y justo. 1976, 1983. La dictadura más larga y cruel de la historia argentina.